Bienvenidos una vez más a la capilla virtual, en nuestro encuentro para ir directamente a la palabra de Dios. Tenemos la Sagrada Escritura, que es nuestra guía, que nos acogemos a ella ahora que hemos creído en Dios. Nos agrada escuchar la voz de Dios. Y la Biblia es uno de los instrumentos que Dios nos ha dejado. Se ha recogido lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y en el Nuevo Testamento palabras del Señor Jesucristo y los apóstoles. Todos revelación de Dios. Es un tema que en algún momento vamos a tratar, el tema de la revelación. Bueno, y hoy en la capilla virtual, recuerde, cada domingo estamos a las 5 de la tarde, por unos minutos, para disfrutar un tiempo de la palabra del Señor. Y también la invitación para los miércoles, estamos a las 9 de la noche, también en vivo, y compartimos un tema, a veces controversial, un tema para dialogar, temas que son pertinentes, y siempre vamos a ir a lo mismo, a basarnos en la palabra de Dios. Los miércoles entonces tratamos de responder a la pregunta sobre un tema dado, ¿qué dice la Biblia? Y los domingos sobre un tema pertinente, escuchamos la palabra de Dios también, y entonces aquí decimos, así dice la Biblia. Es nuestra invitación en capilla virtual para ¿qué dice la Biblia? Y así dice la Biblia. Hoy entonces, bienvenidos para disfrutar unos minutos de la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que está relacionado con la gracia. Se puede pensar que cuando hablamos de gracia, hablamos de regalo, de don, de un favor, pero un favor que ni siquiera yo he pedido, sino un favor que es algo que yo necesito y alguien lo hace por mí, sin yo merecerlo. No he hecho méritos para que esa persona me haga un favor. Mejor dicho, es el altruismo al más elevado nivel. Dios también es altruista, pero en Dios no es tanto altruismo, porque Él lo hace movido por su amor, movido por su misericordia, y nos muestra su gracia con un favor que la verdad sí lo necesitábamos, pero nadie lo podría hacer, nadie nos podría hacer el favor. ¿Tiene usted en algún momento de su vida una necesidad? Cualquier tipo de necesidad, una enfermedad terminal en un familiar, en un amigo, en un vecino, en un conocido, en su esposo, en su esposa, en su hijo. Necesita un trasplante de médula espinal y no hay un donante compatible. Necesita un trasplante de riñón, ¿y quién va a donar un riñón? Necesita sangre, se necesitan varios donantes. Yo he participado en donación de sangre, y en una ocasión necesitaban 20 donantes. Teníamos un familiar, mi padre estaba hospitalizado y operación de corazón abierto, y necesitaban donantes. Pues los familiares fuimos a donar. En esos casos, a algunos los aceptan, a otros los rechazan, porque su hemoglobina, sus ferrinas, en fin, las medidas o los estándares que manejan los equipos de salud, pues también controlan eso. Entonces consiga donantes, y cuando no se consigue, ¿qué problema? Entonces de repente aparece alguien que sin pedir nada a cambio, sin cobrar nada, no, ni lo conoce a usted, ni conoce a su familiar, ni sabe de quién se trata, pero sabe que es una vida que se necesita salvar y está dispuesto a donar. Algunos donantes, a veces anónimos, ni siquiera quieren conocer a quién le están donando. ¿Por qué? Porque no quieren ni que les agradezcan, ni ellos quieren como tener cierta
ser privilegiados, no ser personas que, bueno, si no hubiese sido por mí. No, hay personas de ese nivel de manejo de las cosas. Lo hacen porque les mueve salvar una vida y están dispuestos a donar un riñón, a donar un pulmón, a donar médula espinal. Bueno, es algo que está más allá a veces de lo comprensible. Pues bueno, ese es nuestro tema de hoy. Y tenga su Biblia preparada. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Ahí hay unos versículos, desde el 4 hasta el 10, que son unos versículos de verdad bien especiales, donde el apóstol Pablo, por revelación, eso no lo sabe él, la verdad es que en su relación profunda, cercana, íntima con el Espíritu Santo, Pablo recibe revelación. Y usted lee las cartas del apóstol Pablo y con solo leerlas usted se da cuenta, este apóstol, este enviado de Dios, este hombre de Dios que antes perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia, pero cuando fue escogido y decidió rendirse a él, ¿qué pasó? Comenzó a tener una relación tan profunda que a él le sucedió lo de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues eso le pasó al apóstol Pablo. No es sino leer sus cartas para darse uno cuenta, oiga, escribir así, hablar así, predicar así, enseñar así, orientar así, guiar de esa manera, no es de este mundo. Y efectivamente son revelaciones. Le abren el cielo, se abre la mente para poder entender esa palabra de Dios. Pues ese es el apóstol Pablo. Entonces, Efesios 2 del 4 al 10, allí nos encontramos con ese pasaje sobre la gracia de Dios. Y me quiero centrar en el versículo 8, Efesios 2:8. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en diferentes versiones para que tengamos ese referente, cómo lo traducen las diferentes versiones. La Reina Valera 95, por ejemplo, traduce de esta forma, tomado del texto griego. Para el español, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora tenemos la Nueva Versión Internacional, que lo traduce de esta manera. El mismo texto, Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Otra versión, por ejemplo, la versión del texto expositivo, dice así: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Similar a la Reina Valera, ¿no? Unos cambios pequeñitos. Y ahora una versión más que también está en español, la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:8, lo lee usted así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Qué interesante. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. La gracia de Dios, un favor que no merecemos. La gracia de Dios, ante una necesidad que yo tengo, Él se ofrece sin pedir nada a cambio, sin cobrarme. Se ofrece porque no hay nadie más quien lo pueda hacer. Se ofrece para hacerme ese favor. El anciano, la anciana, muy anciana, enferma, con bastón, con soporte para pasar la calle, pero el tráfico, ella no ve bien los semáforos, no ve bien el paso y va a pasar, necesita atravesar la calle, pues no puede. Los carros y la gente en las ciudades, todos andan corriendo, nadie se detiene a pensar en la necesidad del otro.
pero necesita pasar la calle, está por la cebra para atravesar, pero no puede. A cuando quiere no alcanza, no ve cuándo es que le corresponde el turno y va a ir muy despacio. Aparece una persona movida a, oiga, pero ¿cómo así? Deténganse, deténganse los carros muy afanados, paren, vamos a permitir que la señora pase. Y la toma tal vez de la mano, le ayuda con su bastón y despacio. Seguramente otros 2 o 3 se suman. Pare los carros, mientras el compañero le está ayudando a parar. O tal vez 2 o 3 deciden levantar a la señora y la pasan al otro lado. ¿O no? Detienen los automóviles, quietos todos, paren. Pero ahí está en verde para nosotros. Señor, pare, puede estar en verde. Pero vamos a permitir que la señora pase. Un favor que necesita la señora, nadie se lo va a hacer, pero aparece uno y se suman otros y pasa. Es un favor y ya lo necesita, es inmerecido, pero ¿van a cobrar esos muchachos a la señora por pasarla la calle? No, van a sentirse satisfechos. Van a sentirse indignados con los conductores que pitan y pitan. ¡Qué bella! No, por favor, un minutico, 2 minutos, vamos a ayudar a alguien. Entonces, lo que es la gracia, ¿no? Entonces, así aparece la gracia de Dios hacia nosotros. La gracia que Él nos muestra. Ustedes necesitan pasar la calle, nadie les ayuda. Están enfermos, están mal, inválidos. No pueden pasar. Y además, en este caso, no hay nadie que nos pueda ayudar a pasar. Eso sí está más difícil. No hay nadie que nos pueda ayudar a pasar. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Estamos, como dice también otro texto bíblico, dicho también por el apóstol Pablo, que nosotros estamos muertos. Jesús también se lo dijo a los judíos de su tiempo. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. El pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Estamos muertos, sí, alejados de Dios. Y el apóstol Pablo insiste varias veces. Insiste, por cuanto todos pecaron. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Uno de los textos más reconocidos de la Biblia con respecto a la situación en que nos movemos los seres humanos frente al Dios Todopoderoso. Dice Pablo, tenganlo clarito, mire, para que lo sepan, por cuanto todos pecaron, todos se refiere a toda la raza humana, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo así? Sí, Señor, destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, no hay nada que hacer. Nos echaron del cielo como echaron a los ángeles, los sacaron. ¿Por qué? Porque el pecado nos distancia de Dios. El pecado es uno solo, que se manifiesta de muchas maneras, claro. Y en otra ocasión mencionábamos el capítulo 5 de los Gálatas, también el apóstol Pablo dice, ¿quieres saber qué es el pecado? El pecado no es uno solo, el pecado no es solo una mentira piadosa, el pecado no es una pequeña mentira, un pequeño robo, no. El pecado se manifiesta de muchas maneras y él lo dice en la carta a los Gálatas capítulo 5, que versículo 18 en adelante, dice, mire, para que tengan una idea, ¿cómo se manifiesta el pecado? Dice, manifiestas son las obras de la carne. El enemigo toma eso en nosotros, los sentimientos, lo que somos, los pensamientos, nuestra voluntad, para manifestar el pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿qué clase de pecado? El que sea. Entonces Pablo dice, ¿quieren tener una idea? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y hace un listado de 18. Y luego agrega, y cosas semejantes a estas. ¿Cómo así? No solo las 18 manifestaciones que él dice ahí, sino que hay más. Sí, cosas que se le parecen. Todo primo hermano de esas cosas, prima hermana, también es pecado. Si te aleja de Dios, si te separa de Dios, si te hace poner la mirada en otras cosas que no sea Dios, ahí tienes que tener cuidado. Es una alerta. Cuando algo te quita la mirada del Dios Todopoderoso, estás alejado de Dios. Cositas que dijo Pablo.
Manifiestas son las obras de la carne que son. Y hace este listado: adulterio, fornicación, inmundicia. Por ejemplo, ¿qué es inmundicia? Inmundicia es, por ejemplo, un carnaval. Háblese del que sea. Del carnaval de Río, de los conocidos, del carnaval de Barranquilla, del carnaval de San Salvador, del carnaval que sea. Los carnavales, pues ¿qué son? ¿Qué es un carnaval? ¿Ah? Es un festejo de la carne, carnaval. O también antiguamente en el Imperio Romano era la bacanal, en honor, tanto que miren, había una deidad de la mitología griega en honor a esos desenfrenos, y las llamaban las bacanales. Cuando se emborrachaba, se embriagaba, se desenfrenaban en libertinaje en el sexo, que había de todo, borracheras, orgías, todo eso era en honor al dios Baco. Supuestamente se estaba adorando al dios Baco. Entonces el dios Baco aparecía con un pequeño jarro de licor. Siempre estaba el dios Baco consumiendo licor, embriagado. Y entonces los hombres, las mujeres, le rendían, cuando se emborrachaban, le rendían honores al dios Baco. Había muchos. Hoy en día también hay muchos seguidores del dios Baco en sus bacanales. Entonces dice eso Pablo: manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Entonces en un carnaval se suma de todo. Se suma de todo, no solo embriaguez, no solo desenfreno sexual, no solo el juego, el azar, las violaciones, el desenfreno en todo, las maldiciones, no hay control de nada. Todo eso sumado, que produce, y el desenfreno también lleva a la lascivia, lleva a perder el respeto por todas las cosas, romper todas las normas. Entonces, en un carnaval se suman muchas cosas. Eso es estar metido en ese carnaval. Es como estar metido en un bautismo, como recibir un bautismo de inmundicia. Se suma de todo, se suma brujería, se suma hechicería. Haga un cóctel de todo eso. Haga un cóctel de todo eso. Y usted metido en medio del carnaval, en el desfile, en el movimiento, pues está siendo bautizado de inmundicia. Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, que sea, es que les gusta pleitear por todo. Celos, iras, contiendas, herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, herejías, bueno, disensiones de todo. Y luego, y cosas semejantes a estas. Entonces, mírenle, las primas hermanas, los primos hermanos de cada uno de esos que hemos mencionado. Todo eso es pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y la sentencia bíblica, la sentencia de parte de Dios ante el pecado, ¿cuál es? El alma que pecare, ahí está, sentencia dura, lapidaria de parte de Dios, esa morirá. No hay nada que hacer. Entonces mire que ahí es donde necesitamos el favor. ¿Quién nos va a ayudar aquí? ¿Quién nos saca de esa situación? Nosotros, por más que lo intentemos, no hay nada que podamos hacer, porque el pecado nos tiene totalmente separados, distanciados, alejados de Dios. ¿Y quién va a ir allá a ayudarnos? ¿Quién nos va a sacar de ese fango, de ese lodo? Estamos metidos allá hasta el cuello. ¿Quién puede ayudarnos? Nadie. Los ángeles, no. Ellos no están para eso. No, a ellos no les corresponde. Ellos podrían decir: ustedes se metieron en ese cuento, a ver cómo van a salir. La única, pues no, tocó pagar con la muerte, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Entonces viene la gracia, un favor que se identifica a regalo, a don, a obsequio. ¿Y a quién no le gustan los obsequios? ¿A quién no le agrada un obsequio? Claro, seguro hay personas, pues,
antisociales, digo yo, con sus caracteres realmente extraños, me parece a mí. Pero los regalos, la mayoría, la normalidad es que sí agradan los regalos, bien sea de palabras, de actitudes, de acciones, de servicio. No, imagínense un buen servicio en un restaurante, en una cafetería, en un hotel. Un buen servicio, la tienen como rey, como reina, como princesa. Amerita dar las gracias. Oiga, qué bueno, el buen trato, ¿ve? Esos son regalos, las buenas palabras, las frases, los reconocimientos. Oiga, qué buen trabajo, excelente, lo felicito. No le entregaron un presente, pero oiga, aceptaron lo que hizo. Por fin el jefe se dio cuenta de su trabajo y se lo reconoció. Nos gustan los regalos, nos agradan los regalos. Día del padre, día de la madre, y ahora hay día de todo, ¿no? Entonces el día del ingeniero, el día del enfermero, la enfermera, el día del médico, el día del maestro, el día del niño. No, creo que ya no alcanzan los 365 días del año para el día de tal y tal cosa. El día del árbol, el día de la independencia, ¿no? Hay días que son varias cosas, ¿no? Y a algunos a veces les coincide el día de su cumpleaños con el de su aniversario de bodas y el de su grado. No, y el nacimiento del primer niño. No, todo se le pega. En fin, pero los regalos son un reconocimiento, son una atención. Cuando son bien dados, se reciben bien. Y cuando son bien escogidos, bien sean las palabras, las actitudes, lo que se dijo, lo que se entregó, mejor todavía. Cae muy bien. Y hay regalos de esos que se recuerdan para toda la vida. Quizás un regalo que le hizo su padre, su madre, esa muñeca, ese carrito, o eso que le regaló su tío o su tía cuando usted tenía 10, 12 años. Todavía conserva ese anillo que le regaló su tía en un cumpleaños. O recuerda ese detalle que le regaló, o ese paseo que le llevó, el día que le llevaron a pescar. Primera vez, era su cumpleaños, y usted alcanzó a pescar un pescacito chiquito. Pero usted recuerda ese día. No, ese fue uno de los mejores regalos. Hay cosas así. Una planta que le regalan y usted la conserva. Bueno, entonces los regalos bien dados, es lo que Dios trata de hacer con nosotros. Mire, necesitamos un favor porque estamos hundidos en el fango del pecado. ¿Quién nos puede sacar? Estamos atollados ahí, estamos metidos, y cada vez como si fuera un piso que no se sostiene, arenas movedizas. Entre más usted se mueve, más se hunde. Necesita una mano amiga. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Y no hay nadie. Y el Dios Todopoderoso entonces dice: bueno, vamos entonces a hacerles ese favor. Lo necesitan, no lo merecen, porque ni tienen con qué pagar tampoco, pero vamos a hacerles ese favor. Entonces por eso el apóstol Pablo dice estas palabras: porque por gracia de Dios, ¿sí? Porque por gracia, la bondad de Dios se manifiesta. Son ustedes salvos por la fe. ¿La fe en qué? La fe en el Señor Jesucristo, que es el Dios que se hizo hombre para tomar nuestro lugar y pagar el precio del pecado en la cruz. Entonces cuando hablamos de esa fe, es en el Señor Jesucristo, el Dios hombre, y en la cruz. La cruz siempre es el objeto que muestra la bondad de Dios. Entonces cada vez que miramos hacia la cruz, cada vez que una persona mira hacia la cruz, pues está tomando en cuenta, ese es el objeto que el Señor tomó para ese momento de la historia. Seguramente, si el Señor Jesucristo hubiese tardado más tiempo su venida para cumplir este propósito eterno, que mire usted, lo veremos en otra ocasión, pero el propósito eterno de Dios, cuando Jesús vino en ese momento, cubrió a todos
los que ya habían pasado en la humanidad, porque es que el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, está digamos, en toda la mitad de la historia, por decirlo de una manera. Y la cruz de Cristo irradia salvación hacia adelante, el presente y hacia adelante, pero también irradia salvación hacia el pasado. Ese es un misterio que hay que leer la Biblia para tratar de entenderlo. Pero es así, la cruz de Cristo está como en la mitad, en el cruce de dos aguas, un parteaguas. Y la cruz de Cristo mira al pasado y mira al futuro. ¿Quiere un ejemplo? La cruz de Cristo mirando al pasado. En el pasado, por ejemplo, en la Biblia, vivieron, por ejemplo, 1000 años atrás de Jesús, vivió el rey David. Y 1000 años atrás de David, vivió Abraham. Y mucho antes de Abraham, según el texto bíblico, vivió, por ejemplo, Noé. Antes de Noé vivió Enoc. Y más atrás, pues vamos a llegar al fin a Adán y Eva, a Abel. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? Que desde la primera promesa dada de que Dios vendría a salvar al hombre, ¿cómo lo dice el texto bíblico? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la mujer y a Adán, y le dice a la serpiente. Es la figura ahí de Luzbel. Pondré enemistad, mire, va a haber una enemistad aquí que se va a desatar entre la descendencia, hablando de la simiente, de la mujer y del hombre, y Luzbel. Esta, la simiente de Satanás, la maldad, dice, te herirá en el calcañar. Sí, le va a morder, lo que hace una serpiente. Llega y usted va por el campo y una serpiente venenosa, ¡tra!, lo muerde a usted. Si no tiene el antígeno, si no tiene el antídoto, si no tiene la manera de inyectarse para contrarrestar el veneno, pues puede morir. Entonces, ¿qué dice el Señor? La serpiente, el pecado, el Luzbel, Satanás, va a hacerle daño, va a querer hacerle daño, va a querer morderle y implantar su veneno ahí. Ella, Luzbel, la herirá en el calcañar, pero un descendiente de la mujer le dará el golpe a la cabeza. Lo que hizo Jesús en la cruz. Descendiente de la mujer, de Adán y Eva, este te herirá en la cabeza. Jesús va a ser el Mesías, va a venir y va a cumplir con esa parte. Entonces, esa promesa que había sido dada, Abraham la creyó, David la creyó, por decir algo, Esdras la creyó. Todos los del Antiguo Testamento que usted pueda mencionar, Abel la creyó. La carta a los Hebreos va a decir eso. Por la fe, Abel, arranca desde allá. Por la fe, Enoc. Por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. Por la fe, David. Y todos del Antiguo Testamento, por la fe, ¿qué hicieron? Ahí está la cruz de Cristo. Por la fe, los de atrás miraron a la cruz. Miraron y creyeron en que vendría el Mesías. Ahora nosotros estamos 20 siglos, si queremos hacer, por ejemplo, el paralelo. Abraham está 20 siglos atrás de la cruz de Cristo. David está 1000 años atrás de Cristo. Entonces usted mira en la cruz hacia atrás, primero David 1000 años atrás, 10 siglos. Y 10 siglos más atrás está Abraham, para hablar de 20 siglos. Ahora miremos hacia el futuro, después de la cruz. Digamos 1000 años después, estamos en la época plena del oscurantismo en el mundo, en la historia de la iglesia. Y allá hay creyentes. Allá van a aparecer personajes como, por ejemplo, Francisco de Asís, como Juan Wycliffe, más adelante Juan Hus. Bueno, en el siglo XVI, Martín Lutero, entre otros, Juan Calvino, Enrico Zwinglio, creyeron que están, mire usted, 1500 años después de Cristo, creyeron también en la cruz. Estamos en el siglo XX y XXI, nosotros en turno. Nosotros estamos 2020 después de Cristo. Es casi exactamente 2000 después de la cruz. Entonces mire usted, párese usted aquí que conoce a Cristo 20 siglos después de la cruz. Y ubique atrás 20 siglos a Abraham. Aquí Abraham y aquí usted y yo.
en la mitad, la cruz de Cristo. La cruz mira hacia atrás a Abraham. Por la fe Abraham creyó en el Mesías. Vendrá, algún día vendrá. Yo creo, no lo veo por la fe. Creyó, esa fe lo salva. Usted 20 siglos después, usted no estuvo presente, usted y yo no estuvimos presentes en el momento de la cruz. Pero desde aquí creemos en ese sacrificio. Entonces mire, estamos identificados con el, digamos, con el mismo apellido. Fe de Abraham, fe, la suya y la mía. Tenemos el mismo ADN de fe con Abraham. Hay una distancia entre Abraham y nosotros de 4 milenios. Y en la mitad está la cruz. Todos nos identificamos con la fe. ¿Ve usted? Entonces la cruz de Cristo mira hacia los dos lados. Y hoy está mirando hacia aquel que no conoce a Jesús. El sacrificio de Cristo en la cruz, el pago por el pecado, sigue igual. No sea, es inacabable. Nunca se va a acabar el precio que Jesús pagó. Hoy puedes recibir a Jesús en tu corazón. Hoy puedes abrirle tu corazón y recibirlo por la fe. No hay mérito alguno, solo es recibirlo. Como cuando le traen un regalo, este es para usted, le traje este regalo. ¿Cuál es la fe? Que usted lo reciba. No me deje con el regalo ahí. No, este es un regalo para usted. Se lo trae. Ay, muchas gracias. Lo recibe. El solo recibirlo, eso es fe. Lo recibe porque le estoy trayendo algo bueno. No le estoy trayendo una bomba que le va a explotar en las manos. No, es algo bueno. Dios te trae ese regalo hoy. Que puedes cambiar de vida. No tienes que irte al infierno. No tienes que ir a condenación eterna. No tienes que estar en oscuridad después cuando mueras. Puedes estar en el propósito eterno de Dios. Que la gloria del Señor venga sobre tu vida. Solo dile: Señor Jesús, gracias. Gracias por ese favor que no merezco. Porque mi pecado me separó, me distanció de ti. Pero gracias por pagar el precio del pecado. Hoy te recibo en mi corazón. Recibo ese regalo para mi vida. Y sé que tienes los mejores propósitos para mí. Y son propósitos eternos. No en oscuridad, sino al lado tuyo. Al lado del Padre. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Se nos ha ido hoy el tiempo en la capilla virtual. Les dejo esta palabra de parte de Dios, que usted la puede escuchar, la puede compartir. Seguramente el Espíritu Santo utilizará este instrumento para bendecir muchos corazones. Y aquel corazón que sea bendecido, que toda la gloria de Dios venga sobre su vida. Los bendigo a todos y los espero en nuestra próxima capilla virtual. Miércoles 9 de la noche, domingos 5 de la tarde. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, también nos consiguen en Instagram. Bueno, y por Twitter también nos va a encontrar. Que la bendición de Dios sobreabunde en cada una de sus vidas.